Hola Steph, ¿cómo estás? Hola Fer, muy bien. Y fíjate que quiero compartirte una experiencia que tuve esta semana que me parece súper interesante, ya me dirás tú. Ok. Fíjate que tuve la oportunidad de tanto ver una obra de teatro como recibir un taller por parte de un grupo de mujeres que se denominan Las Poderosas Ujú. y este formato se llama Teatro que sana y empodera. Ok. Estas mujeres han vivido violencia de diferentes formas, cuestiones muy extremas en Guatemala y ellas hace 11 años empezaron a trabajar con una metodología en la cual a través de contar sus historias y convertirlas en obras teatrales, ellas representan estas historias y al mismo tiempo capacitan a otras mujeres en su comunidad y en otros lugares acerca de temas de violencia y bueno, ellas particularmente lograron sanar historias súper fuertes de violencia en diferentes entornos. Y bueno, de esta forma, algo que me llamó mucho de aquí es cómo el arte funciona como herramienta para la resiliencia con Ujú. las personas. Yo creo que es increíble, ¿no? O sea, la forma en que me lo platicas, lo que se logra y hablar de violencia, que es un tema tan importante y que ahorita está cobrando mucha relevancia, es central. Porque son mujeres, para empezar, que no tienen, por lo que entiendo, tal cual, una instrucción o una preparación, ¿no? Sino que ellas, a partir de lo que viven y cómo logran transformarlo con el arte como herramienta. ¿Lo entendí bien? ¿Va por ahí? Sí, Ok, muy bien. Y eso es bien interesante porque finalmente, como dices, el arte es completamente humano. Es inherente a la cuestión de la humanidad. Sí tiene que ver con la resiliencia, también tiene que ver con la creatividad. Y a mí lo que más me gusta de este ejemplo que me platicas es que es terapéutico incluso. sí, Y exacto. eso es increíble. Imagínate que realmente qué cambios se pueden vivir en las personas, en experiencia de las personas, al entender que tal vez a través del arte pueden cambiar su experiencia, pueden sanar, pueden curarse, comillas. Pero háblame un poquito más, ¿el taller cómo fue? Pues bueno, fue para varias personas Ujú, en una escuela de artes plásticas justamente, nos dieron un salón ujú, y en ese, bueno, ellas empezaron con un video que después podemos compartir, ujú. en el cual platican como qué forma de violencia vivieron, son cosas, cuestiones realmente extremas. Y bueno, empiezan como con técnicas para abrir e integrar al grupo y después la metodología se trata de contar tu historia, bueno, de que cada persona, ellas tienen una forma como de ir haciendo que cada persona cuente su historia y esa historia convertirla en una obra de teatro. Otra cosa que me llama mucho la atención de esta forma es al pensar en arteterapia o terapia con arte, muchas veces pensaríamos en pintura, Ujú, dibujo, ujú. y claro que funciona. Sin embargo, también hay que recordar que hay otras formas de arte que pueden ser bastante terapéuticas y útiles. Algo que me gusta mucho retomar de esta experiencia es la cuestión como de funciona. Ok. O sea, realmente el arte nos hace conectarnos con una parte muy humana, con la parte de expresar de sentimientos, de identificarte a lo mejor con una pieza de música, con una pintura, con una poesía, con una novela, etcétera. Y pensar, no soy la única persona en el mundo que está sintiendo esto. Alguien Ujú, más lo sintió similar a ujú. mí y ayudarte como a ponerle palabras quizá a, pues a tu experiencia personal, a tus emociones, etcétera, ¿no? Sí, y eso que dices es increíble porque es brutal. Muchas veces nos centramos en nosotros mismos y decimos, es que esto que me pasa, que me duele, que me lastima, que estoy repitiendo, solo me pasa a mí. Entonces, cuando uno puede ver, ya sea en una obra de teatro, en una pintura, en una canción, etcétera, que alguien está hablando de lo que a mí me pasa, que alguien comparte el mismo dolor, que alguien siente y experimenta como yo siento, inevitablemente me voy a conectar. Pero quiero que profundicemos un poquito más en la cuestión del arte. Mira, si revisamos un poquito la forma en que se educa el arte en cuestiones occidentales, en México, por ejemplo, ¿cómo es? Hago una referencia, Howard Gardner lo explica, ¿no? Él dice que la forma en que las instituciones enseñan el arte al inicio es muy libre, porque estamos viendo a los parvulitos, a los niños de kinder que están con su hoja, con sus crayoles, con sus pinturas, con sus manitas, haciendo arte. No hay una regla, no hay un modelo al que se tenga que seguir. Ellos mismos van expresando y van poniendo lo que sienten.
pero conforme la escolarización va sucediendo, empieza a cambiar ese proceso, porque empiezan a imponerse ciertos modelos, ciertas formas, agarra el lápiz así, haz esto, haz el otro, haz aquello, esta es una técnica, vamos a hablar de puntillismo, y desgraciadamente la cuestión del arte, conforme más va avanzando uno académicamente, más va decayendo, salvo los casos que las personas que se interesan por saber arte, ¿no? A mí me interesa la pintura y voy a estudiar cómo pintar bien. A mí me interesa la guitarra y voy a meterme a una escuela para aprender guitarra y de ahí todo. A mí me interesa la escultura y tal vez me vaya a la Casa de la Cultura o etc., ¿no? Aquí lo que Howard Gardner cuestiona es ¿dónde queda realmente la expresión humana? Es decir, lo que yo siento al estar dentro de un marco de cómo deben hacerse las cosas, ¿dónde queda la expresión humana? ¿Dónde queda la creatividad? ¿Tú qué piensas de eso? Pues pienso que desafortunadamente conforme nos vamos haciendo adultos, vamos a veces perdiendo como la capacidad de sorprendernos, de crear, o sea, incluso el concepto de creatividad lo relacionamos con, es súper creativa tal persona porque dibuja muy bonito. Sí. Cuando realmente la creatividad se trata de tomar elementos o tomar lo que tienes y generar soluciones y generar propuestas. Y es algo que nos sirve en todos los ámbitos, desde en tu vida diaria, ¿qué pasa si vas caminando y se rompe uno de tus zapatos y tienes que llegar? No, pues, ¿qué hago? Me regreso a mi casa, etcétera. Generar soluciones, que es algo que definitivamente el mundo necesita, soluciones y propuestas creativas tomando lo que tenemos. Otra cosa que va pasando a lo largo de la vida es, vamos perdiendo incluso la capacidad de disfrutar, por ejemplo, o de expresar. Como que nos van limitando a no llores, no te rías muy fuerte, no aquí, no te enojes, cuando realmente yo insisto mucho como en dejar de satanizar a las emociones. Todas las emociones están ahí, están por algo, todas tienen una función que cumplir. Muchas veces gracias a que te enojaste, te moviste de un lugar que te hacía daño, ¿no? De un lugar, persona, etcétera. O tu tristeza te dice, consiéntete más, cuídate más. Y el arte es un medio muy, muy sano, es un medio creativo que ayuda a las personas a ser resilientes, es decir, a superar la adversidad, pero no todo el mundo tiene acceso o conoce estas herramientas o las toma en serio. Pareciera algo como totalmente lúdico y sí lo es, pero es muy potente. ¿A cuántas personas no les cambia la vida aprender a tocar un instrumento musical, claro. Aprender a pintar, cantar y desarrollarlo? Entonces, tomar en serio esta herramienta, disfrutarla y pues verla como un medio para expresar emociones, independientemente de la técnica, porque a veces creemos como de ¿cómo voy a bailar si yo no bailo bien? ¿O claro. ¿Cómo voy a actuar? Yo no... La cuestión aquí es expresar, y sabemos lo sano que es expresar emociones. A veces las personas sentimos algo muy fuerte y no sabemos cómo no puedo llorar, no puedo explotar y enojarme, no puedo. Entonces, el arte es un medio para hacerlo sin afectar a más personas, ¿no? Claro, fíjate que ahorita que me dices eso, a mí me hace mucho sentido lo que pasa con los adolescentes. A mí me ha tocado atender en consultorio adolescentes que en algún momento con mucha vergüenza, con mucha culpa me dicen, lo que pasa es que tengo tanta tristeza, tengo tanto miedo, estoy tan enojado y no sé cómo expresarlo que me lesiono a mí mismo. O sea, me corto o no puedo hablar o me aíslo o ta. Sin embargo, si se le da la oportunidad a estos adolescentes de expresar su malestar a través de la pintura, el teatro, la cuestión de escribir un guión, etcétera, realmente cambian mucho su perspectiva. Y es muy bonito porque si hablamos de arte, pues como dices, tenemos que observar un espectro que es muy amplio. No solo se trata de lo clásico que es vamos a dibujar y vamos a pintar y a tocar un instrumento. También el arte tiene que ver con la literatura. También el arte tiene que ver con la palabra. Entonces, obras clásicas, obras tan importantes que se siguen estudiando, se siguen disfrutando, como El Quijote de la Mancha, de Cervantes de Saavedra, Los Miserables de Víctor Hugo, etcétera. Es impresionante cómo pueden tomar la palabra y transmitir con tanta fuerza, con tanta emoción, una idea, un sentir, una experiencia. Y eso también se convierte en un gran desafío. Fíjate, la creatividad es bonita, sí, pero hay que ser muy honestos con la creatividad. La creatividad también es difícil. Claro. Porque no es tan sencillo crear algo nuevo. ¿Por qué? Porque hay una rutina. El cerebro, por naturaleza, siempre va a buscar consumir los menos recursos posibles
para poder funcionar. Hay rutinas predefinidas. Y la creatividad implica construir algo a partir de algo que existe, y eso requiere esfuerzo cognitivo. La cosa aquí es, los teóricos de la creatividad, incluso la neurociencia explica, todo proceso creativo tiene 3 etapas: instrucción, incubación y momento eureka. Está bueno, ¿no? Está interesante. Yo creo que se puede ver de alguna manera eso reflejado en el trabajo de estas mujeres. O sea, porque la instrucción tiene que ver con lo que vivieron, o sea, con las emociones tan fuertes que debieron experimentar, el dolor, no sé, la soledad, el vacío, etcétera. La incubación en la forma en que lo empezaron a construir, tal vez se juntaron en grupo. ¿No sabes cómo es la historia de este colectivo? Pues ¿Cómo según surge? entiendo, ellas trabajaban en terapia en un centro en Guatemala donde atendían a mujeres que habían vivido violencia, y las psicólogas que trabajaban con ellas seleccionaron a las mujeres que ellas creían que sería indicado que empezaran a tomar un curso de teatro, que me parece que vinieron personas de España con la intención de hacer un documental. Entonces se les invita y empiezan a trabajar. Y al día de hoy avanzaron tanto que ellas ya son talleristas en este tema. Y pues yo insisto como en no perder de vista que el arte realmente puede ser un medio para salvar la vida de alguna forma. Claro. Y pues Claro. también recalcar que en la ciudad de Oaxaca tenemos espacios culturales y artísticos donde sin necesidad de pagar grandes cantidades de dinero, incluso hay lugares donde sin necesidad de pagar, puedes tener acceso a conciertos, a pinturas, obras de teatro, libros y demás. Entonces yo sí soy muy partidaria como de exponernos a este tipo de actividades, ¿no? Como de exponernos a conocer, Exacto. a aprender, a experimentar, o incluso en tu día a día, ¿no? Estoy demasiado enojada, voy a dibujar a ver qué sale, voy a escribir, voy a ver X pieza como qué me transmite a mí en este momento y demás, explorar las emociones, explorar el arte, y este medio también recordar que puede ayudar a las personas a recuperarse de momentos o de situaciones vitales fuertes, ¿no? Sí, fíjate que a mí, yo creo que es muy importante también el hecho de incentivar e invitar a que las personas puedan ser creativas. O sea, en el sentido de qué manera se te ocurre ser creativo. Y también acá hay que hacer una diferencia, porque ser creativo no significa convertirte en Miguel Ángel y hacer una escultura maravillosa y genial, sino ser creativo. Mi hermana, por ejemplo, que es muy creativa, encuentra soluciones muy sencillas y muy bonitas a cosas que ocurren en la vida cotidiana. Claro. Por ejemplo, está la puerta cerrada, no se tiene que abrir porque el perro está afuera y hay visitas, y ella pone un letrero muy bonito, así como esos de policía casi, que dice cuidado con el perro, o el perro está afuera. A mí eso no se me hubiera ocurrido. O si no, agarra cosas muy sencillas, no sé, una de estas como chinches que se ocupan para poder clavar cosas en escritorios, en planificadores, y ahí pone cosas de la cocina, ¿no? O sea, coloca uno en una esponja, otro en una liga y lo pone. Y es como de que, oye, mira, esto es muy accesible, muy fácil y muy sencillo. Y eso tiene que ver con el arte. Aquí la intención tiene que ver con incentivar a que las personas puedan dar ejemplos, puedan dar testimonios de lo que el arte y la creatividad es. Yo quiero insistir un poquito más en términos de creatividad y que no debemos subestimar al cerebro, en el sentido de cuánto potencial tiene para ser creativo. Y esto lo voy a decir a través de una historia. Cuando Paul McCartney estaba en esta idea de generar una canción nueva, en esta presión, ya siendo famoso con el grupo de los Beatles y demás, etcétera, él sabía que tenía que generar algo. Entonces, los neurocientíficos agarran ese ejemplo para demostrar cómo el cerebro opera. ¿Por qué? Porque el cerebro no opera nada más cuando somos conscientes, cuando estamos despiertos, también opera cuando estamos durmiendo. Entonces él estaba en esta idea de tengo que construir una canción, tengo que hacer algo nuevo, necesito una letra, acordes, Paso 1, instrucción. Él era músico, y era un músico muy bueno. Paso 2, incubación. Cuando se mete esta parte poquito obsesiva, si se quiere ver, así de necesito generar. Y parte 3, momento eureka, según cuentan las historias de este estilo, es que él sueña la canción de Yesterday. Él no se siente a escribirla, él la sueña. Eso implica que el cerebro tiene la capacidad de seguir construyendo, seguir creando a partir de la energía y el entusiasmo que se le ponga.
Aquí la gran pregunta es, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos sido creativos y no nos hemos dado cuenta? Claro, también parar a pensar como de, en tal situación yo tuve un problema y de qué forma lo resolví, porque realmente en la vida cotidiana y práctica para eso es la creatividad, para resolver problemas desde cosas como lo que comentas de tu hermana, ¿no? Cosas Sí. cotidianas totalmente prácticas hasta tengo tal situación económica, cómo lo resuelvo, tal cuestión de salud, cuáles son mis opciones, de qué forma puedo resolver. Y finalmente, la vida se trata de ir tomando decisiones, pero claro que si tú tienes un panorama más amplio y creativo, pues tu panorama de soluciones crece y tienes Sí. más opciones de experimentar, de acertar y pues finalmente de tener mayor calidad de vida o una experiencia de vida como más adaptativa, ¿no? Y buena, ¿no? Y de bienestar. Uh-huh. ¿Sabes qué sirve mucho también para ser creativo? Relajarse. Sirve mucho también desconectarse, porque muchas veces creemos en esta idea del genio ahí que está siendo creativo y que se está forzando en sacar algo y entonces a través de su presión y a través de su esfuerzo llega un momento donde produce. Y normalmente no ocurre así, porque el cerebro, por maravilloso que sea, está limitado. Entonces hace una cosa o hace la otra. No hay que olvidar que el cerebro va a seguir funcionando, insisto, aunque durmamos, aunque estemos haciendo otras actividades y demás, y que incluso está recomendado y es mejor que si tenemos algo que resolver, no nos enfoquemos en eso todo el tiempo. Nos desconectemos haciendo una actividad como leer, pasear, viajar, salir con amigos, etcétera, para después poderle dar solución a eso que nos está generando un problema. A mí se me ocurre, por ejemplo, en algún momento escuché de una asociación de mujeres que están ayudando a las mujeres que para empoderar les están enseñando a vender cosas que ellas hacen. O sea, sabes que es unas gelatinas y te enseño a venderlas. Ah, es una manualidad y te enseño a venderlas. Y eso está muy padre, porque es como de esta idea de yo mujer no puedo, tengo que estar dependiente de mi marido, sufro violencia por lo mismo, etcétera. Es como de, bueno, sí hay una forma. Si me concentro, puedo transformar las cosas así. ¿En qué otros aspectos crees que la creatividad se ve? Pues yo creo que en México por la cuestión de que a veces los recursos no son están a veces limitados para ciertas personas, como en ingeniártelas para cómo vas a llegar a tal lugar, ¿no? Claro. Qué tipo de transporte vas a utilizar, cuál es el camino más rápido, generar soluciones como de con pocos elementos tenemos que hacer esto, cómo lo logramos. Hay muchísimos científicos creativos también. Sí, no, Avances claro, científicos claro, grandes surgen de la creatividad. por supuesto. Totalmente, ¿no? Como de Sí. yo veo que hay un problema que me afectó a mí o afecta a mi comunidad. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué tengo y cómo resuelvo? Sí. ¿Sabes qué? Hay dos fuentes de creatividad que a mí me gustan mucho. La primera son los niños. O sea, porque los niños como no están tan sometidos a ideas ya fijas, pueden pensar y pueden decir, oye, esto, el otro, ¿por qué no lo haces así y demás? Y la segunda fuente de creatividad tiene que ver con los memes. O sea, por chistoso que parezca, surge una noticia y ya surgen los memes a continuación. Es como de, wow. Hay uno que me gusta mucho, que es de una película donde sale Morgan Freeman, no me acuerdo cómo se llama la película, que le dices que, disculpe señor, si pudiéramos usar el 100% de nuestra capacidad cerebral, ¿qué haríamos, no? Y entonces Morgan Freeman se queda así y dice, el 100%, y empiezan a meter los memes, ¿no? Un palo de escoba con 4 o 5 bolsas de Soriana, o alguien que se lava el cabello y tiene la mitad de una botella de coca y se agacha y ya le cae el agua. O sea, la creatividad está ahí. A veces tenemos que desmitificar un poquito eso, ¿no? De que la creatividad pertenece a grupos muy selectos. O sea, realmente concentrándote, relajándote, divirtiéndote incluso, puedes llegar a ser muy creativo. Y claro, eso es maravilloso. Sí, definitivamente. Es muy importante también que estemos conscientes como de qué tantos momentos en la semana te das tú para estar presente, ¿no? Para estar consciente de qué estás haciendo en ese momento y por lo tanto relajarte y por lo tanto el cerebro esté más dispuesto como a proponer respuestas. Muchas veces en un examen, ¿qué pasa? Estás demasiado nerviosa o nervioso, estudiaste todo lo que tenías que estudiar, llegas a ese momento y te bloqueas. Sí, definitivamente. Fíjate, me gusta mucho el arte, me gusta
entender que el arte tiene que ver con la expresión humana, tiene que ver con sí tiene que ver con la creatividad, pero también tiene que ver con la capacidad de expresar aquello que a veces no se puede expresar. Incluso el arte se ha visto como... hay una película japonesa que se llama La leyenda del gran judo, que en su momento fue prohibida por una cuestión ahí geopolítica de por medio entre Japón, Estados Unidos, China, etcétera, ¿no? Pero esa película es muy bonita por todos los elementos que maneja, desde la fotografía, la actuación, la misma historia y demás. Y es muy interesante ver cómo este tipo de elementos pueden generar en nosotros diferentes respuestas emocionales. Y creo que ese es el gran misterio del arte. Pese a que el autor tenga una intención muy clara de lo que él está proponiendo, haciendo y demás, no todos lo van a percibir igual. Claro. Y no todos van a sentir lo mismo. Claro, y este es algo súper interesante y útil también del arte. La persona puede ver la misma imagen, quizá la misma pintura, por ejemplo, y no va a sentir lo mismo la persona que está triste, que quien está feliz, que quien está enojada. Entonces, eso también sirve muchísimo. Y finalmente el arte lo que te tiene que hacer es hacerte sentir algo. Claro, es rescatar la sensibilidad humana, ¿no? Que es tan importante y que ahorita si observamos no se está perdiendo, más bien se está homologando. Se está gestionando una misma línea de que todos sientan lo mismo. Vamos a un ejemplo bien concreto, las reacciones en Facebook. O sea, de la gama es no me acuerdo, me encanta, me divierte, me entristece, etcétera. Me sorprende, me sorprende y me gusta, perfecto. Pero ¿qué pasa con aquellas cosas que van más allá de eso? O sea, hay publicaciones que no me van a divertir, pero tal vez me hagan sentir irónico o me generan cierto enojo. Bueno, también esta me enoja, ¿no? O sea, etcétera. Yo creo que una gran forma de conocerse a uno mismo tiene que ver con el arte. Y entender al arte no bajo la mira de un artista consagrado, de alguien que va a construir algo que va a perdurar, sino el arte para uno mismo. O sea, y eso es lo maravilloso de los niños. Los niños no tienen estos filtros ni estas expectativas de que voy a hacer Barney morado con verde para que lo puedan admirar mis demás compañeros y asuman que es que yo sé dibujar muy bien. Si no es como que dibujo esto porque me siento bien, estoy contento y tan. Claro. Es bonito. Muy bien. ¿Qué te parece, Fer, si cada uno sugerimos súper rápido, como qué sugerimos para integrar el arte a la vida de las personas, para aprender a usarlo de alguna forma? ¿Qué propondrías? Yo creo que para que las personas puedan accesar al mundo de la creatividad necesitan darse una pausa. Hay rutinas mentales preestablecidas que nos van a dar un solo resultado. Entonces, si tenemos la capacidad de darnos una pausa, vamos a entender que hay otra forma de resolver. Eso se tiene que sumar a una instrucción previa. Si quieres construir algo nuevo, necesitas saber qué se dice de ese tema. Es el paso 1, instrucción, sería pausa, instrucción, y luego un momento de incubación sería como de, si realmente te interesa construir algo, piensa mucho en eso. Hasta el momento en donde, obviamente después de la pausa, va a surgir algún tipo de respuesta, algún tipo de claridad. Yo creo que eso sería lo que yo diría. ¿Tú qué dirías? Ok, bueno, yo invitaría a quienes ven y escuchan esto a que se expongan a lugares o a momentos en los cuales puedan experimentar con arte. Si no es como tan accesible ir a alguna galería o alguna obra o concierto, etcétera, comienza dibujando, ¿no? Dibuja cómo te sientes o ponle de qué color es cada emoción, pero utilizar esta herramienta como para expresar y en los mejores casos como una herramienta que nos ayuda a sobreponernos de momentos muy difíciles. Claro, sí, estoy completamente de acuerdo. Entonces, ahora para darle el punto final a esto, ¿qué te parece si resumimos cuáles son los contenidos más importantes de lo que dijimos? Yo empezaría diciendo que la creatividad tiene 3 puntos, es un proceso de 3 partes, que es la instrucción, la incubación y el momento eureka. Esa sería una aportación muy importante. ¿Tú qué dirías? Yo diría que el arte es como casi un derecho humano al que hay que meternos,
al que hay que conocer, quienes puedan hacerlo por sí mismas o por sí mismos que lo hagan, quienes puedan ayudar a alguien más a introducirse a este mundo, pues también que lo hagan porque puede literalmente cambiar el rumbo de una vida, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Y pues precisamente aquí la idea es retomar, y yo insisto mucho y soy muy puntual, en que no necesitamos ser grandes artistas para poder ser creativos o para poder acceder al arte. Desde nuestra simplicidad, desde nuestros recursos, podemos expresar algo que tal vez le haga sentido a alguien más o tal vez no, pero no importa, la idea es que nos haga sentido a nosotros mismos para poder conocernos, que es importantísimo. El arte puede ser un camino al autoconocimiento y aprender a convivir con nosotros y todas las emociones que experimentamos. Claro, súper importante también aceptar la totalidad de emociones como son, ¿no? Sí. Otra cosa que me gustaría agregar es, si hay algún artista, hágalo, la disciplina que haga, que les llame la atención, busquen su biografía. Muchas veces se van a dar cuenta como de todo el arte que viene, que llega como a grandes niveles, ya con técnica y demás, vienen de historias muy, muy particulares. Claro. No surge de la nada, ¿no? Eso es muy bonito, por supuesto, nada surge de la nada. Tendemos a ver el resultado final, pero no conocer la historia que está detrás de ese gran avance o de esa gran, eso que llama mucho la atención. ¿Okay? Pues para concluir, damos muchas gracias por la atención, damos muchas gracias por el espacio. Esto se llama Te Proyectas. Estamos hablando de arte, estamos tocando temas diferentes desde una visión psicológica, con miras a poder aportar valor y a contribuir y saber que tal vez algo de lo que se dice pueda hacer sentido y cambiar o mejorar nuestro día. Muy bien, gracias por vernos, escucharnos una vez más. Recuerden que pueden comentar, tenemos una comunidad en Facebook, únanse, y la idea ahí es ir aportando. De a pocos vamos cambiando el mundo, entonces muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente programa. Que tengan un excelente día y excelente tarde.